Lo primero, tal como entiendo yo la filosofía, pero también, sobre todo, cómo entiendo la filosofía que vamos a hacer en este seminario, porque repito, es un seminario de filosofía. Ya también no es una tertulia filosófica, no es un café filosófico que está muy de moda, no, es un seminario. Vamos a recordar lo que significa un seminario. Por supuesto que os podéis apuntar en cuanto a las tareas o en cuanto al trabajo que este seminario genere, podéis apuntaros a lo que podáis. Pero la vocación de este espacio es que sea un auténtico seminario de filosofía. O sea, no es una tertulia donde venimos y soltamos. A ver, todo el mundo puede hablar, pero no se trata de reunirnos para soltar cosas, ¿no? Entonces, para soltar lo que en ese momento se nos ocurra. Se puede, pero vamos a intentar fundamentarlo, para lo cual va a haber un material que yo voy a ir proporcionando. Tampoco es un café filosófico que se ha puesto muy de moda. Bueno, la filosofía se ha ido difundiendo, no. Entre otras cosas porque, bueno, el café lo tendríamos que tomar cada uno por su cuenta. Muy bien. La filosofía que yo pretendo desarrollar es una filosofía que considero, voy a ser esquemático, luego se puede preguntar y se puede intervenir, que sea comprensible para todos. Parece una cosa de sentido común, ¿no? Hombre, como si diera clases de historia o de arte. Lo primero es que se entienda lo que yo diga y que sea comprensible. Esto es, que no sea necesario haber hecho una carrera de filosofía para entenderme. Porque, como yo he dicho varias veces, si solo me van a entender los que han estudiado filosofía, yo no sirvo para nada. No, la filosofía que yo desarrollo es la filosofía dirigida al ciudadano. Al ciudadano, todo ciudadano de la calle. A veces dice el hombre de la calle, no, el de la calle, y ahora mismo los que no estamos en la calle, ¿no? Es para el ciudadano normal. Eso se puede entender. Entonces, esto es lo que yo pretendo. Ya sabéis también que yo lo he dicho, a veces me dan un cierto reparo, porque lo he dicho muchas veces estas cosas, pero algunos de vosotros es la primera vez que me escucháis, que yo considero que todos somos filósofos. Y no es un piropo, no, somos filósofos en el sentido aristotélico del término, de que todos deseamos por naturaleza saber. Todo hombre desea por naturaleza saber, toda persona desea por naturaleza saber, desea conocer. No solo leer libros y escuchar sesudas conferencias, que no es el caso, sino también viajar, conocer gente de otras culturas, gastronomía, paisajes y todas las ramas del saber humano, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido somos filósofos. Y somos filósofos porque básicamente hay una gran pregunta en el ser humano, que yo lo desarrollo por ahí, al que tenga interés luego podemos concretarlo incluso de otra manera, la pregunta por el sentido. Todo ser humano, se lo haga de una manera explícita o no, se interroga acerca del sentido. ¿El sentido de qué? Bueno, pues el sentido de la existencia, fundamentalmente el sentido de la existencia humana, con todo lo que ello implica, pero también el sentido de la vida. Pero la pregunta por el sentido no es una pregunta general, es una pregunta, básicamente también es la pregunta por el hombre, ¿no? Aquello que decía Kant en la Crítica de Acción Pura, las 4 grandes preguntas: ¿qué puedo conocer? ¿Qué puedo saber? ¿O qué puedo saber? ¿Qué me cabe esperar? ¿Qué debo hacer? ¿O qué debo hacer? ¿Qué es el hombre? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? Y dice Kant, en definitiva, esto es la cuestión del hombre. Responder a estas 3 preguntas es aclarar qué es el hombre, qué es el ser humano. Pero a nosotros, como personas, como seres humanos, nos interesa el hombre, pero no el hombre en general, porque el hombre en general no existe. Existimos personas, individuos. Entonces, es importante la pregunta por el sentido, porque es la pregunta por el sentido de mi vida.
Y por supuesto aquí también descubrimos el sentido también de la existencia humana. Pero lo que nos interesa fundamentalmente es el sentido de mi vida. Bueno, esta pregunta y las respuestas que vayamos dando a esta pregunta es precisamente lo que nos caracterizan como filósofos. Que ser filósofo no quiere decir otra cosa que desear saber, que desear conocer. Estáis aquí porque sois filósofos. A ver, y no solo porque sea un seminario de filosofía, en todas las actividades de conocimiento, todas las que queremos conocer, aprender y demás, pues estamos ejerciendo esa natural inclinación a saber y a conocer. Por supuesto que cuando formulamos estas preguntas, cuanto mejor las formulemos, mejores respuestas encontraremos, o mejores respuestas daremos. A ver, las respuestas no se encuentran como si estuvieran ahí escondidas. Las respuestas se construyen. O sea, si consideramos, le vamos a llamar, si queréis provisionalmente, verdades, las verdades, la verdad, digo yo, es intersubjetiva. La verdad la construimos entre todos. No hay nadie que esté en posesión de la verdad y que se dedique a pontificar y a decir, bueno, señores, la verdad es esto, 2 puntos. O la verdad en tal cuestión es esto. La verdad hay que discutirla, se construyen intersubjetivamente porque entre todos las vamos construyendo, es también producto del debate, producto de la discusión y sobre todo de una época y de una situación, ¿no? Hay un filósofo que yo conocí de joven, aunque él es mayor que yo, que es Enrique Dussel, que alguna vez lo voy a nombrar, y él hablaba del horizonte de comprensión. Todo es según el horizonte de comprensión que tenemos. No es lo mismo comprender esta cuestión de la pandemia desde España, por ejemplo desde Europa, que desde un país de América Latina o un país del lejano oriente, ¿no? El horizonte de comprensión es fundamental. Diría Ortega, esa es la perspectiva desde la cual nosotros construimos las verdades. Y precisamente las verdades que van siendo vigentes en una sociedad y en una cultura es precisamente aquellas que son el resultado de una suma de perspectivas. Bueno, esto quiere decir que es intersubjetiva. Saldrá en muchos momentos. Esto nos lleva a estas son todas sesiones anteriores del seminario. ¿Qué significa pensar? Porque efectivamente esa capacidad descubridora, interrogadora y descubridora es lo que yo le voy a llamar, si me permitís, con el infinitivo pensar, más que pensamiento, pensar. También se podría hablar de inteligencia, de entendimiento, pero el pensar, que es justamente, hay una obra de Heidegger que se llama ¿Qué significa pensar?, que yo recomiendo, y cuando se pregunta al público qué significa pensar, público muy representativo de la ciencia, de la cultura y demás, y entonces Heidegger mismo responde, dice, bueno, para saber lo que significa pensar es preciso o es necesario que pensemos. No es juego de palabras, nos va llevando en esa primera lección y termina diciendo que pensar es pensar en aquello que de por sí da que pensar. ¿Y qué es lo de que por sí da que pensar? Dice Heidegger, no voy a seguir mucho por él, que todavía no pensamos. El primer punto, precisamente, de reflexión o de pensamiento es que aún no pensamos. Lo voy a dejar ahí, no lo voy a desarrollar mucho. Luego dirá que pensar es pensar en lo grave, que estamos en la medianoche de la noche del mundo, etcétera, etcétera. Yo creo que también para nosotros pensar es pensar en lo grave. ¿Y qué es lo grave para nosotros? Pues la situación que estamos viviendo, la situación por la que está atravesando la humanidad, la situación de la sociedad en la que vivimos, nuestra propia situación personal en relación a todo eso. Esto nos tiene que dar que pensar, porque según cómo se plantea el problema y según cómo pensemos, serán también las salidas que vayamos encontrando. Las salidas, por otra parte, ya sabéis que son siempre provisorias. Muy bien. Esto es lo que llaman a veces, lo conocéis, pensamiento crítico. Pero bueno, a veces son frases hechas, términos ya acuñados que parece que todo el mundo los repite, pero el pensamiento crítico es un pensamiento precisamente que permite ser uno quien construya esas verdades. Por supuesto que no
viviendo en connivencia con los demás, vivimos en sociedad, por eso digo yo que es intersubjetiva. Mirad, en estas sesiones, en estas reuniones, pues es fundamental, en este diálogo van a ir surgiendo las verdades. Yo no podría aprender, ni podría escribir, ni podría hablar si no tuviera una comunicación y no hablara para alguien, ¿no? Entonces, en esto estamos. Muy bien. Continuando, digo que la filosofía es un bien común. La filosofía tiene que salir de los claustros, o de los claustros que sea solo para especialistas, sino que tiene que salir a la calle, porque es un bien para todos. Entonces, realmente es la manera de que se puede difundir, y se puede difundir de una manera aceptable y comprensible sin trivializar. No se trata de pildoritas, no, se trata de que tenemos que tratar a nuestros semejantes como personas adultas y responsables, y que no como menores mentales. Lo único que quizá mejor sea el auricular. A ver. Perdonar, ¿podéis silenciar los micros hasta que hablemos? Venga. Ya están silenciados, ya están silenciados. Yo luego me podéis pedir la palabra, lo he silenciado yo. Bueno. Vamos a recordar, dentro de este espíritu que yo también la vez pasada decía que pretendía ser realmente incluso subversiva, ¿no? La filosofía que yo hacía, no, en el sentido de subvertir el orden, o sea, cambiar las cosas de sitio, lo que estaba a la cabeza, ponerlo a los pies y viceversa, porque replantearnos una escala de valores, replantearnos unas prioridades, en ese sentido. Muy bien. Quiero hacer una referencia por algo que, como yo he dicho que hay un par de blogs a donde se puede participar y donde se puede discutir, y como se llaman filosofía como terapia, no le he cambiado el nombre, no sé si se le puede cambiar. Quiero que entendamos ese término. Yo hace muchos años empecé a plantearme la cuestión de que la filosofía podía ser una auténtica terapia. Pero rápidamente me tuve que desmarcar de una línea que parecía que tenía unas características de autoayuda o de recetas para vivir mejor, y no, yo no lo decía en este sentido. Yo lo decía en el sentido, lo aclaro en el encabezamiento de uno de los blogs, que la filosofía es terapéutica, o yo consideraba que no es una terapia alternativa a otras terapias, por ejemplo, de psicología o de psiquiatría u otro tipo de terapias, sino que de por sí es terapéutica porque el conocimiento es terapéutico. En ese sentido, el término viene del griego y realmente significa curación, sanación, pero en el sentido de que conocer ya es terapéutico. Es terrible sufrir por algo que no se sabe, por algo que no se conoce, por algo que uno no tiene claro por qué sufre. Precisamente una de las características de la terapia en la psicología, que hay más de una, hay varios psicólogos, es que lo primero que tiene que hacer el paciente es saber, descubrir qué le pasa, porque si no descubre qué le pasa, poco podrá ensayar un camino de recuperación. Bueno, pero yo no hago terapia de ningún tipo, yo lo que hago es filosofía, y la filosofía, lo que sí es verdad, que a veces puede cambiar la vida. Cuando yo daba mis clases de la UNED, terminado hace 2 años apenas que ya no las doy, a veces venía algún profesor responsable de la asignatura en toda España, porque aquí en España hay centros asociados y los que damos clases presenciales, aparte de estar en el estamento central, estamos directamente en contacto con ese grupo, ¿no? Entonces les preguntaba qué había supuesto la filosofía para ellos, y os aseguro, mirad, entonces así como lo cuento, siempre había alguien, o más de uno decía, mire usted, a mí la filosofía me ha cambiado la vida.
Y yo me lo tomaba, yo digo, no es que me sintiera súper orgulloso, simplemente decía, vaya en qué trabajo en lo que yo estoy. Yo estoy en algo que puede cambiar la vida a la gente. Y lo sigo pensando. La filosofía puede cambiarnos la vida. Y además, para los que no han accedido a ella de una manera más central o más dedicada, también os advierto que tenéis que tener, lo digo cariñosamente, cuidado, porque una vez que entráis en ella, os resultará muy difícil salir. Muy difícil. Y podéis llegar a pensar, bueno, pero ¿cómo yo no he leído estas cosas antes? ¿Cómo no he pensado las cosas de esta manera antes? ¿No? Bueno, estamos a tiempo. Estamos a tiempo. La filosofía cambia la vida. Pero no damos recetas. Yo por lo menos no las doy. De hecho, un librito que había escrito hace unos tiempos se llama La filosofía de la no respuesta, porque más que dar respuestas se trata de plantear preguntas. Y en eso sí que os puedo ayudar. Y de alguna manera, todo buen método filosófico es socrático, porque Sócrates realmente interrogaba a sus interlocutores y en esas preguntas de alguna manera orientaba a que esa persona pues pudiera mirar en su interior. Esto es muy típico del pensamiento griego, que la verdad está en el interior, y entonces ese famoso conócete a ti mismo, el oráculo de Delfos, y ir encontrando ahí las respuestas. Pero la función del profesor o del maestro para Sócrates es precisamente similar al de la comadrona, que no da luz al niño, sino que ayuda a que la madre lo dé. De hecho, el método socrático se lo conoce como mayéutica, como sabéis muy bien, porque es la actividad de las parteras o de las comadronas. Bueno, muy bien. Esto tenía que de alguna manera decirlo de una manera ordenada, y por supuesto, porque todo el trabajo que vamos a hacer en este seminario está enmarcado en la filosofía. Pero claro, yo pienso que la filosofía tiene que ser una filosofía viva y tiene que salir al frente de los problemas de la época. O sea, ¿para qué vamos a aprender a plantear problemas si no sabemos aplicar esa capacidad a los problemas actuales? Por lo tanto, vamos a hablar y vamos a salir al trapo, como dicen, de la problemática, de los problemas más candentes y más urgentes, pero sin perder la perspectiva filosófica. No hablar por hablar, podemos hablar, yo no voy a impedir, pero siempre, nunca, no nos vamos a salir de un espacio de filosofía. No, pero es que yo lo que entendía por filosofía era otra cosa. Bueno, perfecto, yo voy a hacer esta propuesta de cómo yo entiendo la filosofía, pero no nos vamos a salir de ese espacio. Es verdad que durante los años pasados, algunas personas que están aquí, hemos empezado con los presocráticos, hemos empezado con Parménides, y hemos hecho un repaso no exhaustivo, por toda la historia del pensamiento. Y hemos puesto las bases, porque hemos llegado hasta aquí, porque hemos ido poniendo las bases. Pero ahora, yo no voy a explicar a Platón ni a Aristóteles ni a Kant, pero llegado el caso me voy a referir a ellos, y si es necesario, voy a hacer un pequeño paréntesis para recordar algunas cuestiones. Muy bien. Quiero recordar la cuestión de la metodología, por favor, para que veáis que podéis apuntar también a distintos niveles. Es como un poco a la carta. Bueno, lo primero, todas las sesiones, esto es un seminario bastante clásico, bastante clásico. Yo voy a tener una intervención, que si queréis la podéis hasta encuadrar en aquello que a veces ha sido muy denostado de la clase magistral. No magistral porque se ha tomado como palabras como estupenda, genial, sino porque es una clase de unos minutos donde yo voy a explicar un tema. Todas las sesiones van a ser iguales. Ese tema, por cierto, si no podéis asistir, va a estar siempre en mi canal de YouTube, siempre. Porque aunque no pueda grabar todo, yo no voy a compartir. Muy bien. Previamente, ahora yo he mandado solo un artículo, un resumen de un artículo, voy a mandar siempre un material de lectura, siempre. Más que el que se pueda leer de una semana para otra, pero para que lo tengáis. Va a haber a lo mejor algún texto que nos va a servir de base para la sesión, para hablar y para discutir y para dialogar.
y otras cuestiones que convendría leer. Yo puedo recomendar un libro, una bibliografía, las podéis ir apuntando y guardando en algún sitio. Puedo recomendar alguna clase mía anterior donde están explicados algunos filósofos. Puedo recomendar algún vídeo de otros profesores. Lo menos posible, porque el problema es que los vídeos llevan tiempo. Pero bueno, hay gente que me ha dicho, bueno, yo mientras planchaba te estaba escuchando, o me lo ponía y lo escuchaba en un trayecto de coche. Ahora estoy haciendo el experimento de convertir en podcast algunos vídeos, con lo cual es todavía más fácil porque no tienen imagen. Muy bien, entonces va a haber un material de trabajo. Exposición mía, intervenciones vuestras teniendo en cuenta hacer posible el material de trabajo. De alguna manera vamos a estar investigando, que es una de las características de un seminario. Mirad, yo sí tengo que hacer un seminario sobre Kant, que también se puede investigar, sobre Kant faltaría más, no está todo dicho. Para mí, bueno, es laborioso, pero es más fácil, porque es un autor que me gusta mucho, que yo lo he trabajado muchas veces, que lo he leído desde distintos puntos de vista, etc. Pero un seminario con la temática que yo he planteado es muy exigente también para mí. Digamos que vamos a investigar juntos. El seminario tiene un aspecto que es investigación. ¿Y qué vamos a investigar, por ejemplo, en esta primera parte? Bueno, yo voy a hacer unas propuestas, vamos más que obras de filósofos, van a ser artículos de opinión de filósofos o de personas autorizadas, para ver si entre todos vamos haciendo como una especie de lista o vamos recopilando información acerca de que realmente cuál es la problemática en la que estamos viviendo. Hay muchísima información, por lo tanto el trabajo y sobre todo hay que separar lo que vale de lo que no vale. Entonces, en ese sentido, en este primer tema, en este primer módulo, en esta primera unidad, podríamos llamarle, didáctica, que tiene varios temas, vamos a trabajar todos, como podamos, y así en las demás. ¿Qué más va a ocurrir? Fijaos, yo tengo un viejo proyecto, pero yo los proyectos nunca los abandono, nunca. Ya el año pasado publiqué un librito que simplemente se llamaba Papeles del Seminario, y era todo el curso que íbamos a dar en un librito. Un librito que me resultó fácil, que estaba a disposición de todos y demás. Y tuve todo el verano trabajando en ello. Este año no me he dado tiempo a hacer una cosa por el estilo. Pero tengo otra idea. Escribir lo que se llama unos anales del seminario. Yo he participado en algunas reuniones importantísimas, donde al final de los años, a lo largo de mi vida, al final del curso, se publicaba el resumen de todo lo que se había hecho, y es un documento muy, muy interesante. Y yo siempre digo, ¿y por qué nosotros no vamos a hacer un anal de nuestro seminario de la Universidad Popular Carmen de Michelena? El material existe, me faltaban colaboradores, pero a lo mejor este año podemos terminar el curso haciendo una publicación con los temas que hemos tratado, con las aportaciones vuestras y demás. Estaría muy bien. Ese libro ya salió con el logo de la Universidad Popular, yo pedí permiso, y se llama Filosofía y Terapia, porque hice como una relectura de aquel curso que había dado en la UNED hace años, una vez que había terminado ya toda una visión histórica durante 4 años. Bueno, pues entonces la idea es terminar en algo. Yo ofrezco la oportunidad, o si queréis os apuntáis, los que queréis hacer vuestros trabajitos. Digo trabajitos no porque sean trabajos menores, sino para que no sean súper largos, pero lo que queréis escribir algo, queréis aportar, estudiar, como si estuvierais en un seminario de cualquier otra universidad, lo podéis hacer, me lo comentáis, y llegado el caso me pedís asesoramiento y trabajamos en un seminario. Y estudiamos y escribimos. Escribir es una cosa muy buena, muy buena. Yo sé que a algunos de aquí les gusta mucho, por lo menos los dos amigos que vienen ya de la UNED,
y que además publican continuamente en el blog del grupo, que es Francisco y Juan Antonio. Yo escriben muchísimo, yo no podría escribir tanto, pero bueno. Y esto terminará en publicaciones. De hecho, ya hay algunas publicaciones mías, personales, que tienen que ver con otras etapas del seminario. Porque es importante que quede registrado, que quede escrito, que se pueda difundir. Bueno, pues todo esto yo lo difundo, lo pongo en YouTube porque creo que es un buen canal de difundir y siguen bastantes personas de América Latina. Entonces, es que esto es un trabajo infinito, estamos empezando, estamos en otra época, estamos a ver si hacemos trabajar nuestra imaginación para sacarle partido a la situación. Bueno, esta era la aplicación que quería dar y podemos respirar un minuto y empiezo con el comentario del artículo. Dice que quienes sobrevivan a la pandemia estarán condenados a una agonía ético-política. Yo creo que es un poco fuerte, ¿no? Lo que dice, pero lo que sí es verdad que en este momento estamos pasando, como decía yo la semana pasada, por una crisis, yo diría que de civilización. Porque esta crisis, que es sanitaria, es realmente una crisis también política, y si no, basta con que los que estemos en España veamos todo lo que está pasando, desde el debate de la moción de censura, las interpelaciones al gobierno, y veréis cómo a veces parece que interesa más o el mantenerse en el poder o derribar a los que están en el poder que en atajar el problema. Esto lleva a que mucha gente ya se ha aburrido muchísimo, entonces hay un descrédito de la política. Esto es lo que quiero decir, habría que apuntar, descrédito de la política. Es uno de los temas que tendríamos que nosotros profundizar en estas sesiones. El descrédito de la política. El descrédito de la política y la desafección a la política es muy peligrosa porque deja el campo libre para extremismos de todo tipo. Como veis, no estoy analizando, estoy ahondando en los titulares. Ojalá toméis nota y que podamos ir aportando en esta línea. Pero claro, esa ética, esa crisis sanitaria que es crisis política, es crisis moral y ética. Aquí hay una dialéctica que se nos presenta, también para que toméis nota, porque vamos a hacer filosofía en directo, vamos a hacer filosofía entre todos, para que toméis nota que la dialéctica individuo-sociedad o individuo-comunidad. Cuando digo, no, es que cierran los bares, ¿qué va a pasar aquí? Manifestaciones que se han hecho en España para que se abran los bares y cosas por el estilo, y las discotecas, y lamentos de empresarios de la hostelería, que yo lo entiendo. Pero como yo decía la semana pasada, y bueno, y si hay un bombardeo y una guerra, caen bombas en las discotecas, y caen bombas en los hospitales, y caen bombas en todas partes. Lamentablemente las situaciones de crisis tienen muchos damnificados. Los más son los más vulnerables, los más pobres, los más vulnerables, los sectores de la población más vulnerables son los damnificados principales. Por lo tanto, uno de los componentes de esta crisis ética es precisamente la responsabilidad individual como miembros de la comunidad. O sea, digamos que habría que ahondar en una ética de la responsabilidad. Ahí tenemos a la magnífica Adela Cortina, nuestra profesora catedrática de ética, y que ha aportado tantísimo, la que acuñó el término aporofobia. Es odio o tirria a los pobres, eso quiere decir aporofobia, parece interesantísimo. Por lo tanto, en eso nos encontramos. Yo creo que ya no hay que esperar pospandemia, más que pospandemia, en esta época de la nueva normalidad, que todavía estamos en plena pandemia, este es una de las características fundamentales de la crisis. Entonces, y por supuesto, tal como yo había dicho la semana pasada, una crisis de la credibilidad en la ciencia, malintencionada además, porque si nosotros derribamos la ciencia
y derribamos a los y hacemos dudar de los científicos, proliferarán otras posturas más de tipo esotérico, mesiánicas de todo tipo, que son fundamentalmente anulan la capacidad de pensar, ¿no? Entonces, fijaos, esto forma parte de nuestro horizonte de comprensión. Y es importante no contribuir a este descrédito. Es muy importante. Es muy importante intentar establecer vías de diálogo entre las personas que realmente quieren buscar una solución, apartando cuestiones individuales, de egoísmo personal, o desde el punto de vista partidista, político, cuestiones de tipo partidista. Muy bien. Como veis, no estamos analizando. Vamos a ir como... Yo siempre digo que el método que uso es como aquellos que buscaban oro filtrando la arena, ¿no? Entonces iremos a hacer distintas filtraciones, cada vez vamos a ir zarandeando más esos sedimentos para ver lo que va quedando. En estas primeras sesiones creo que vamos a copiar una cantidad importante de cuestiones sobre las cuales hay que hablar, sobre las cuales hay que de alguna manera tomar postura, nunca definitiva, por otra parte, nunca definitiva. Esto es filosofía viva, filosofía en movimiento. ¿Qué más? A ver, el mundo, lo que tenemos claro es que no debe seguir siendo como era. Porque a mucho de lo que hemos llegado, a las situaciones que nos encontramos, es porque se seguía un rumbo equivocado. La crisis sanitaria no solo es un problema con un virus que desconocemos, sino una falta de previsiones y de inversiones en sanidad. No digamos nada en la comunidad autónoma donde a nosotros, a la mayoría de los que estamos aquí, nos toca vivir. Pero esta falta de inversión en sanidad tiene en la trastienda también una falta de inversión en la investigación científica. Se está exigiendo, hay por ahí grupos que exigen llegar por lo menos al 2% del PIB en la inversión en la investigación científica. Entonces, es fundamental esto, que realmente el mundo ya no puede, así que no solo retirar las bolsas de plástico, los envases contaminantes, sino que tenemos que cambiar esa óptica consumista, que por otra parte es uno de los motores de la sociedad, de este capitalismo neoliberal, que realmente, sabéis muy bien, desprotege personas, contribuye a la destrucción del medio, etcétera, etcétera. Entonces, la nueva normalidad, que lo uso porque se usa, pero no seamos nostálgicos de la situación actual, porque no creo que podamos, o no deberíamos volver a la situación actual. Que vuelvan a estar las playas llenas, los hoteles, las discotecas. No sé si a lo mejor vamos a volver a eso, vamos a tener que hacer las cosas de otra manera. No lo sé. Yo no puedo dar la respuesta ahora, pero hay algo que no ha funcionado bien en el mundo que vivimos. Hemos llegado a un estado de atasco o de saturación que pueden ser consecuencias muy graves. Nos tiene que dar que pensar, por ejemplo, las oleadas de inmigrantes que se juegan la vida en el Mediterráneo o se juegan la vida en el desierto de Arizona, o atravesando México con todas las mafias de tráfico de personas viniendo desde los países del sur de Centroamérica para atravesar todo México. Habría que decir, bueno, esta gente se está jugando la vida, y son oleadas y oleadas de personas, pero alguien llega, y entonces no se puede poner vallas ni parapetos a esa escape a un mundo que seguro que es mejor, para ellos, que se mueren de hambre, se pueden morir de sed. Aquí nadie se va a morir de sed, puede ir a encontrar un grifo. Entonces, esta es la cuestión, no podemos volver. ¿Cuáles son primer punto? Caractericemos la crisis sanitaria, político, ética, moral, etc. Y lo otro, que no podemos volver a lo anterior. Es interesante que dice este señor Landa que se debe poner en marcha un proyecto viable de transformación política y social. Bueno, pues para poder poner en marcha un proyecto viable tenemos que de alguna manera diseñar entre todos, sentirnos corresponsables, pero partir de los dos puntos anteriores. Claro, recalca
que se percibe una fatiga profunda en esa voluntad de cambio. Bueno, la fatiga profunda yo la denominaba hace un momentito como desafección. Todos los políticos son iguales, todos los políticos roban, nos están engañando, este virus lo han fabricado los chinos para no sé qué. Esto genera que la gente dice, mira, yo no quiero saber. Yo conozco personas que dicen, yo no enciendo la tele, no enciendo nada, no quiero saber nada, no me interesan las noticias. Porque es terrible, es verdad que hay que dosificar la información, pero es terrible vivir al margen de lo que está pasando. Sobre todo por cómo te puede afectar a ti mismo. Dice también Landa que no se trata de hacer conjeturas, ciencia ficción, aventurar, no, lo tenemos que hacer. Yo diría, él lo dice, lo denuncia simplemente, yo diría que bueno, que si hacemos un trabajo serio, por lo menos a nosotros nos va a ir sirviendo para posicionarnos, ¿no? Y sobre todo para luego aportar y saber con quiénes nos tenemos que asociar, qué proyectos conviene apoyar y cuáles otros hay que denunciar. Es necesaria la creación de nuevos modelos de organización de la vida en sociedad, tendentes a una construcción político-social alternativa. Bueno, yo he modificado un poco el artículo, creo que mantengo el espíritu porque, bueno, cuando era joven me gané la vida, a veces completaba mis ingresos como corrector de estilo, me pone enfermo cuando no se dicen las cosas claramente. Efectivamente, sí, hay que buscar espacios, ¿no? Creación de nuevos modelos de organización y crear espacios de reflexión que posibiliten el surgimiento de ideas con para una mayor calidad de vida y que potencie la reorganización comunitaria sobre bases innovadoras y nuevos modelos de existencia humana. A ver, esto nos llevaría a una cuestión que nos dije a las famosas microresistencias de la que hablaba Michel Onfray. Por ejemplo, nuestro seminario de filosofía o nuestra comunidad filosófica, que es como se llama el grupo más grande, es una microresistencia. O sea, nos negamos a pensamiento único, nos negamos a que se nos impida pensar, nos negamos a ser protagonistas de la vida, de la historia. Y por lo tanto, hay que crear espacios de reflexión. Este seminario es un espacio de reflexión. Yo lo enmarco, lo incardino en un espacio de reflexión que es una manera aparentemente ya conocida, pero también imaginativa, de participar en la construcción de la sociedad que nosotros queremos. Nosotros aquí, estas poquitas personas, con nuestro trabajo, con la difusión de esto, estamos contribuyendo a anticipar quizá una sociedad un poco más justa en la medida de nuestras posibilidades. Hay una pensadora boliviana que es de apellido Cusicanqui, se llama Rivera, de apellido Rivera Cusicanqui, que habla de los chijí. Chijí es la alternativa que ella propone. Es un término quechua que quiere decir la actividad de las tejedoras. Entonces, resaltando el papel de la mujer y la importancia de las tejedoras manuales que labran tejidos estupendos, dice que es necesario tejer esta sociedad y tejer como en talleres. Ella fue incluso expulsada de la universidad, todavía no tengo claro por qué fue expulsada de la universidad en Bolivia. No es una persona, es una persona progresista, pero no todos los progresistas son iguales. Entonces, dice que hay que como tejer nuevos tejidos, nuevas situaciones y sobre todo lugares de encuentro para estas tejedores. Nosotros seríamos como unos tejedores o tejedoras, según esta pensadora y esta activista que se llama Cusicanqui. De eso se trata. Bueno, estos espacios de reflexión y sobre todo primero de tomar nota, pasar revista, cuáles son los términos del problema, que por otra parte tiene que ser lo más integradora posible. Esto sí es verdad. A veces lo que tenemos unas posturas más afines
qué sé yo, a ciertas posturas políticas, tendemos a veces a mirar de soslayo a las personas que sustentan posturas aparentemente más conservadoras. Y no nos ocupamos o descuidamos el conectar con nuestros seres humanos en los que tienen ellos de personas que también desean un mundo mejor. Y entonces, este seminario es una muestra, porque aquí no todos pensamos igual, ¿eh? Aquí no todos pensamos igual. Sin embargo, lo que sí está claro es que hay un común denominador que es el diálogo. Entonces, en esa voluntad de diálogo no se trata de convencer a nadie, no se trata de que cada uno deje de pensar como piensa, sino que todos aportemos en la misma dirección y dialoguemos. Por otra parte, la filosofía y las verdades que nosotros podemos construir deben pasar, como digo yo, la prueba de la realidad. Por sus hechos los conoceréis. Obras son amores y no buenas razones. Veamos en las obras, veamos cuál es el resultado. Y esto nos va a dar la pauta de cuán verdaderos son los enunciados a los que hemos llegado, las conclusiones. ¿Cómo vamos? Bueno, ahora vamos a ir a un apartado que yo le he titulado en relación a este artículo, ámbitos sobre los que se debe actuar. Que debemos actuar nosotros, ¿eh? Que se debe, no, que debemos. Y por lo tanto que nosotros proponemos que se actúe sobre esos ámbitos. Es muy interesante la moral kantiana, obra de manera tal que la norma de tu conducta pueda ser propuesta como norma universal. Tenemos que obrar como creemos, como propondríamos a los demás que actúen. Bueno, yo he hecho una lista, esto cuando dice es un escándalo, bueno, le he quitado esta redacción para que no nos distraigamos y he puesto lo siguiente. Ámbitos sobre los que se debe actuar. Primero, actuar en la persistencia de una lógica capitalista consumista. El capitalismo cada vez es una cosa más amplia, en el fondo se habla de neoliberal, de no sé qué. Lo que yo estoy diciendo es que uno de los motores del capitalismo es el consumismo. Y el consumismo desenfrenado y el consumismo, por más barato que sean los productos, alimenta un capitalismo que en el fondo tiene como consecuencia la pobreza y también el deterioro del medio, ¿no? Yo hablaba, y recordemos esta expresión porque podríamos profundizar en ella, en la pedagogía de la austeridad. Pero yo me lo planteo ya como persona, ¿no? ¿Cuánto me tienta ir a comprar ciertas cosas? Porque nos encanta la sociedad de consumo, no digamos nada, o a uno le dan por unas cosas o por otras, o la tecnología o la ropa. Yo creo que peco en casi todas, me gustan hasta las ferreterías. Y a veces, claro, entonces, bueno, habría que ser más austeros, realmente. Porque austeridad significa también, de manera indirecta, el compartir, que los bienes se puedan distribuir mejor entre las personas en nuestra sociedad. Un tema obligado, sale de ahí. Las guerras, todavía persisten las guerras brutales. Hay que actuar en la línea de la supresión de las guerras. Bueno, hay una obrita de Kant, La paz perpetua, y hay un maravilloso diálogo de una carta de Freud con Einstein, donde hablan de la guerra. Creo que está en el librito que el año pasado os la proporcioné, pero no tengo ningún problema, en la medida de vuestras peticiones, de ir compartiéndolo de nuevo. Es importante. Le escribe Einstein a Freud y Freud le contesta. Bueno, es un documento maravilloso sobre la guerra, ¿no? O cuando Kant habla de la paz perpetua, porque la famosa idea de la Unión Europea surge precisamente por este objetivo, por esta de la paz perpetua en Europa, que decía, bueno, nos estamos peleando continuamente unos contra otros, y fijaos que la última fue la Segunda Guerra Mundial. Me refiero a las grandes potencias, países civilizados como Alemania o Francia, por poner dos que estaban en bandos totalmente enfrentados y que hace muy poco tiempo se cayó en manos de una persona como Hitler, precisamente, y arrastró masas, ¿no? Bueno, pues la guerra, no vamos a erradicarla, pero tendríamos que
trabajar en esa línea. Por supuesto, el armamentismo, la producción de armas. Nuestro país es un gran productor de armas, ¿eh? En nuestra economía la producción de armas es bastante clave, ¿eh? Y muchas veces he dicho, no, no podemos mandar armas a no sé quiénes, y luego al final se ha terminado defendiendo a la industria local, e incluso políticos que se supone que son progresistas han protegido la industria local porque para eso los habían votado. No me refiero para mantener el poder, sino porque yo tengo que pensar también en mi gente, qué va a pasar si cerramos estas fábricas de armas. Por supuesto tendrían que estar prohibidos los desfiles militares en donde hacemos ostentación de cuán mortíferas son, o cuántas y cuán mortíferas son las armas que tenemos. ¿Supresión del ejército? Bueno, no sé. Nosotros tenemos un compañero estupendo, un militar de alta graduación, que yo he hablado mucho con él, que este año no ha podido, pero que participó en otro seminario. Bueno, esta persona, yo creo que lo puedo decir, es voluntario de la Cruz Roja. Quiero decir que, y también está la UME, la Universidad Militar de Emergencias, y bueno, hay reconversiones posibles, ¿no? Pero realmente es un tremendo problema. Es un tremendo problema. Guerras, armas, ejército. El tema del terrorismo. Lo menciona Landa. Pero para que no perdamos en nuestro registro de problemas. Terrorismo y sobre todo la componente cada vez más, la componente religiosa, ideológica y religiosa. Ojo, que la motivación religiosa en el terrorismo es tremendo, porque esto nos llevaría a un punto que yo no he anotado aquí, que es el tema de las religiones, sobre todo de los fanatismos religiosos. Tiene que haber libertad de religión, libertad espiritual, pero las religiones no pueden ser, los estados no pueden ser convencionales, pienso yo. El hambre del mundo. Como veis, parece una encíclica papal esto. Pero estoy haciendo una síntesis. Hay hambre en el mundo no porque falten alimentos, sino porque se distribuyen mal. Se distribuyen mal los recursos. Mientras nosotros tiramos, con todo lo que tiramos nosotros aquí, podemos dar de comer a todos los que se mueren de hambre en otras latitudes. Esto se decía hace muchos años, y a pesar de que la población mundial ha aumentado mucho, sigue siendo este el problema central. El desamparo que padecen millones de niños, dice Landa. Niños esclavos, niños soldados, niños explotados, no solo en países lejanos, no solo en países lejanos. Bueno, para mí no es lejano América Latina. En América Latina pues hay niños mendigos en los semáforos, hay niños que trabajan por nada, hay niños que se prostituyen, etc. En España hemos avanzado muchísimo con la educación obligatoria hasta los 16 años, ¿no? Sí, hasta los 16 años, la secundaria obligatoria, la ESO. La sociedad empieza a cambiar así, empieza a cambiar así, con una enseñanza obligatoria y gratuita para todo ciudadano. Esto se percibe enormemente. Hoy en día incluso hasta los cuerpos de seguridad del Estado, la mayoría de los agentes tienen título universitario o título superior, porque se les exige una formación. Por lo tanto, eso se va viendo luego en el trato, y se va viendo donde tú empiezas a ver a los servidores del orden como alguien que te protege y no como alguien peligroso que te puede secuestrar o que te va a pedir una mordida, porque cosas por el estilo, como pasa en los países de América Latina. Esto es un tema tremendo. Por supuesto, el tema de la mujer, la erradicación de la violencia contra la mujer, y en este caso escrito por este profesor, el feminicidio, que es terrible en México, las famosas, ¿cómo se llamaba? La ciudad está, pues que hay una película, como bueno, Juárez, ¿no? Todas las desapariciones de mujeres. En México el feminicidio es de lo más normal, porque la maté porque era mía, o me puse nervioso, o me provocó, o me insultó y le di un empujón. El racismo. Ojo con el racismo.
porque vivimos en un país que decía nosotros no somos racistas, y yo creo que no será racista cuando no había que serlo, cuando no existía el fenómeno demográfico, pero actualmente tanto con los inmigrantes de origen latinoamericano como de africano, hay guetos racistas muy importantes, muy importantes, ya no solo contra la población gitana y demás. Y el peligro del fascismo, lo señala él, ya he hablado yo de esto la vez pasada, ¿no? Actuar sobre la desigualdad económica y social y sobre la corrupción. Claro, está escribiendo desde México, pero nosotros no nos hemos visto libres del tema de la corrupción. Trata también el tema de la deshumanización del trabajo. La decadencia de la cultura humanística y de la educación. Bueno, de esto se ha hablado muchísimo. En nuestro propio sistema educativo ha habido un retroceso de la formación humanística. No solo de la filosofía y del arte y de la historia, sino también de las lenguas clásicas. Qué importante es en una formación para el ciudadano de enseñanza obligatoria hasta los 16 años el poder estudiar las raíces de nuestra lengua. La laguna que se advierte en las personas que no han estudiado latín, no me refiero en la calle, pero me refiero en las discusiones normales. Digo, bueno, pero ¿tú has estudiado latín o no has estudiado latín? Tú no sabes de dónde viene esta palabra. No sé, habría que recuperar aquella formación humanística. Otro de los temas, los medios de comunicación. Por supuesto tiene que haber libertad de expresión, pero el papel de los medios de comunicación es crucial, porque de lo contrario no se puede, si los medios de comunicación no cumplen con su cometido, se va hacia un pensamiento único y hacia la pérdida del pensamiento crítico. Llama la atención que el derrumbe, aquella prensa que pretendía ser más libre o que tiene como pretensión ser más libre y no tener amos, ya no hay prensa en papel. La mayoría de la prensa en papel va del País, Grupo Prisa, a ABC, La Razón, El Mundo, y entonces, pues bueno, para matizar tenemos que leer prensa digital, porque no se ha mantenido la prensa que yo le llamo, que yo creo que es más abierta, más libre, más comprometida con el cambio. En papel no se ha podido sostener. Entonces, bueno, eso ha llevado a que vamos a estar perdiendo hábitos. Yo ya no me voy a comprar el domingo El País, y lo cual me da pena porque me gustaba mucho esa tarde de domingo leyendo El País y sus suplementos. Podría volver a ello porque hay cosas muy buenas. Pero el tema de la prensa. Bueno, el modelo actual hegemónico de ciencia y tecnología, debemos incidir en él. Porque como hay una crisis epistemológica o epistémica, como hay una desconfianza del ciudadano en la ciencia, también hay un fallo enorme en el modelo. Entonces, a veces se emplea más recursos, sobre todo en la empresa privada, para crecepelos que para ciertas enfermedades. Yo decía en alguna oportunidad como el mal de Chagas, que lo transmiten las vinchucas, y que es un mal endémico en algunos países de América Latina y que con unas consecuencias tremendas, pero que no es rentable. En cambio, la cosmética, los fármacos milagrosos, pues sí lo son. Bueno, advertir sobre el control social por medio de algoritmos. Esto es un tema también. Hay personas que aquí presentes que han estudiado un poco la cosa, o han pensado en ello. Sería muy interesante recibir una información que nos explique, ya sabemos lo que son los Big Data y todo este tipo de cosas, pero yo creo que va a ser una de las aspectos en los cuales tendremos que estar más atentos y ver qué precauciones tenemos que adoptar, ¿no? Esta cuestión.